Queridos hermanos, siempre es y será un placer saludarlos y qué bueno hacerlo siempre en estas instancias de Shabbat. Así es, hemos comenzado un nuevo Yom, un nuevo día de Shabbat para toda la Cajal de Yahshua HaMashiach. Estamos en el séptimo Yom, así es, y lo guardamos como lo ordena la Torah. Bueno, este día para muchos es un día raro y es porque es un día que por lo general cae a mitad de semana para aquellos que se rigen por el calendario romano o el calendario gregoriano en su defecto, ¿no? Y por el desfase de tiempo que existe entre el calendario de la Torah y el calendario gregoriano, pues no se provoca este desfase, ¿no? De días, pero toráticamente siempre es el mismo Yom, el mismo día, el séptimo día que guardamos como Shabbat. Así es que todos los que hoy día están guardando este Yom de Shabbat, un saludo fraterno en el amor de nuestro Yahshua, de nuestro Adón, y obviamente de nuestro Abba Kadosh Yahweh, nuestro Santo Padre Yahweh. Reciban todos un fuerte abrazo, un saludo, y esperamos que este nuevo tiempo que vamos a estar compartiendo sea de edificación para todos y para cada uno de ustedes a través de la Torah de nuestro Abba Kadosh Yahweh. Han sido días de mucho estudio, han sido días de mucha lectura, de mucho investigar la Torah, de mucho cruzar información. Siempre hago eso, cruzo información que recibo o estudios que me comparten acerca de la Torah. Busco a través de la Torah misma y otros estudios al respecto para poder llegar a una conclusión relevante de lo que dice la Escritura. Y por gracia de nuestro Abba Kadosh contamos con una Torah lo más cercana a la original, lo que nos da evidencias claras de que estamos en lo correcto, ¿no? Y lo agradecemos a Yahweh por la gente que ha puesto en nuestro camino y que nos han sido como verdaderos faros para poder comprender las escrituras, y es lo que compartimos contigo cada vez que nos reunimos en un día Shabbat, cada vez que podemos publicar algo en nuestro blog y todo lo que subimos a nuestro canal en YouTube, ¿no? Y todo ese material está a tu disposición, nunca lo olvides. Subimos hace poco, o mejor dicho ayer, básicamente, una nueva lista a nuestro canal YouTube que se llama Reflexiones Breves Torah, que son reflexiones cortas entre 3 y 10 y 15 minutos más o menos, en audio, reflexiones cortas para que tú puedas disfrutarlas, meditarlas, reflexionar justamente en ellas y también compartirlas, ¿no? Anunciar a otros previamente orando al Ruach, orando a Yahweh, mejor dicho, para que Él con su Ruach nos dirija a quien compartir esta palabra o esta reflexión. Todo esto está a tu disposición. Y hoy día esperamos también salir de dudas mediante este nuevo estudio que vamos a compartir contigo. Un saludo muy especial para todos y para cada uno de ustedes nuevamente, y dejo a mi esposa, quien también los va a saludar. Shalom, shalom a todos, shalom a toda la familia de la fe en la emuná de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, especialmente a la familia, a Ani que está por ahí también viéndonos, a Tabita que está conectada. Les bendecimos que este nuevo Yom que nuestro Abba nos permite disfrutar y celebrar en familia sea de mucho gozo, de mucha sinjá, alegría, de mucho amor y de presencia de nuestro Abba, porque en este día nuestro Abba Yahweh está eh, en nuestro hogar, especialmente hoy. Todos los días Él está con nosotros, pero especialmente hoy, porque estamos celebrando sus mandatos, sus misbot, sus fiestas, y el Abba se agrada. Y también nuestro Adón Yahshua, quien prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del Olam, y Él cumplirá su palabra. Y muy pronto Él regresará por los que le esperan. Nosotros le esperamos con todo nuestro corazón, y espero que usted también sea parte de esas primicias y se esfuerce, como lo hacemos nosotros, esforzándonos cada día por ser hallados dignos delante del Abba, para ser aceptos
y ser llamados sus primicias, y juntos conducirnos al Malhut de nuestro Avinu Yahweh y reinar con él. Qué bendición, qué alegría, que este día podamos gozarnos, podamos disfrutar, podamos compartir la Torá en la intimidad de su hogar. Agradecemos eso a Abba, que cada vez que Él nos inste y nos ordene hacerlo, lo haremos. Compartiremos su Dabar, compartiremos su Torá, y la idea es que juntos crezcamos, juntos salgamos del error y juntos nos conduzcamos a ese reino, a ese Malhut que nuestro Avinu Yahweh nos tiene preparado. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que sean fortalecidos, que sean animados y que su shalom reine en cada uno de ustedes y en sus familias. Shalom, shalom. Bueno, saludamos a toda la gente que nos ve. Sarita mencionaba a Ani. Un saludo para nuestra preciosa Ani, a quien amamos mucho. Bueno, siempre me pide que le envíe notificaciones por celular cuando salga al aire, pero me olvido. Un saludo para Tabita también, a quien amamos mucho. Un saludo a Patricio. Bendecimos a todos nuestros hermanos que se conectan, ¿no? A diario, las veces que estamos en vivo. Un saludo para Verónica. Abrazos para ti, Verónica Manso. Para Miriam Aima de Perú. Inés. Para Inés Ma Pacheco. Para Juanita Bustamante. Para María Mela, de Perú parece de que Perú. Sí, pero ella radica en Estados Unidos. Okay. Bueno, hay varios que nos escriben, en algún momento nos han escrito de Perú, de Estados Unidos, de México, de distintas partes del país. Que sean todos bendecidos y que esta nueva jornada traiga eso, ¿no? Edificación, claridad, como decía mi esposa, salir de errores que aún se mantienen, o bien aún mantenemos el estigma religioso del cual ya debemos totalmente librarnos de él mediante la renovación de nuestro entendimiento a través de la Torah. Saludos para todos, besos y abrazos. Y comenzamos con un nuevo estudio. Vamos a estar compartiendo, como ya te dije, varios reforzamientos. Quizás un poquito más pesados, pues un estudio de 1 hora y media o de 2 horas. No todos son capaces, y digo capaces por un tema de deseo y de pasión, porque quien de verdad anhela a Yahweh, no importa el tiempo, la idea es estudiar y estudiar y estudiar. Con mi esposa a veces hemos tenido vigilias de estudios, literalmente, de pe a pa, de noche a mañana, estudiando y leyendo porque nos apasiona nuestro Abba, queremos saber de él. Entonces a veces los estudios tan extensos, hay gente que no es capaz de verlo por completo. Agradezco sí a aquellos que sí lo hacen, ¿no? Pero aquellos que no tienen esa capacidad, bueno, estamos haciendo varios refuerzos condensados para que brevemente puedan comprender, ¿no? Los mandamientos y los errores que muchas veces cometimos y que debemos ir rectificando, ¿no? Y que vamos a estar compartiendo y subiendo a nuestras redes. Hoy compartimos una nueva serie, La Torah Responde 10, y es en base a preguntas y respuestas, y así poder salir de errores o confusiones que podamos tener respecto de interpretaciones de la Torah, y que dista mucho, ¿no? De lo que creíamos y de lo que ahí está escrito. Así es que comenzamos. Hay un pasaje en la Torah en Matías 25:34 que siempre hemos creído, ¿no? Y que hace referencia a esto. Yahshua dice, porque estuve preso y no me visitasteis, hambriento y no me alimentasteis. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son los que estuvieron presos? ¿Quiénes son los que estuvieron hambrientos? ¿Quiénes fueron los que estuvieron enfermos, ¿no? Bueno, siempre hemos creído que son todos los que están presos o los que están en los hospitales, y a menudo a los creyentes en general se les saca en cara que allí está la verdadera prueba del Evangelio, del amor y de ser creyentes. Vayan, allí están los perdidos, en las cárceles, en los hospitales, en el hambre, en la necesidad, en la pobreza, y etcétera, ¿no? Ahí están los necesitados, a quienes Yahshua ordena a ir para visitar y poder suplir de alguna forma. Bueno, pero eso es un error,
Los religiosos y paganos critican, ¿no?, lo que ignoran. Ellos viven en sus emociones y desde allí interpretan, no lo hacen desde las escrituras. Bueno, vamos a citar el texto en las escrituras y analizaremos a quién se refería nuestro Adón Yahshua cuando expresa estas palabras. Y vamos a leer Matías 25 del verso 34 al 36. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Abba, o benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fuisteis a verme. Bueno, esta gente que está hambrienta o que está enferma o que está en la cárcel no son, pongan atención, no son los mundanos paganos que están presos por sus delitos y pecados, o por los paganos que por diversas razones están enfermos en los hospitales. Quizás suena frío, pero no es de ellos a quien se refiere nuestro Adón. ¿Qué mérito tendría dar de comer y de beber, visitar a gente que rechaza al Mashiach, que no cree en Yahweh y además mantienen una vida de pecado? Pues ninguna, obviamente. Yahshua lo dice expresamente cuando dice esto, cuando hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Yahshua lo expresa libremente. Él está diciendo, cuando todo esto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, ¿quiénes son estos hermanos pequeños? Estos pequeños no pueden ser los pobres, enfermos y hambrientos, incrédulos y paganos del mundo. No pueden ser ellos. Aunque la misericordia cae sobre todos, al igual como cae la lluvia, todos nos mojamos. Pues bien, la misericordia de Abba también está, por el momento, todavía sobre el Olam. Pero el texto se refiere a todos los que llegaron a conocer al Mashiach, a los que llegaron a conocer al Mashiach y se arrepintieron de sus pecados y por diversas razones vivieron estas situaciones de modo literal. Pero también los hay por otras razones que ameritaban la presencia de los hijos verdaderos de Yahweh. ¿Se comprende? Bueno, estos que hicieron la voluntad del Padre, en estos pequeñitos podrán entrar al Malhut de Yahweh, al reino de Yahweh. Estos apagaron la sed, saciaron el hambre, confortaron corazones en enfermedad, en presidio, tanto literalmente como en sus corazones. Recuerda que hay enfermos y presos del corazón, ¿no? Entonces es una acción netamente literal, pero también es una ayuda emocional a través del consejo y a través del amor y de la fraternidad mutua. Estos son los hambrientos que estaban presos y enfermos, estos pequeñitos que menciona Yahshua y que son los que lo llegaron a conocer. No está refiriéndose al Olam directamente, aunque podemos obviamente bendecirlos. Vamos a leer el texto, Matías 25, 37, 40. Entonces los justos le respondieron diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el Melech Yahshua, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quién es hermano de Yahshua? Sino todo aquel que lo ha reconocido como el Mashiach. Se ha arrepentido de sus pecados y empezó a obedecer Torah. Y al obedecer Torah su vida fue transformada en un hijo de Yahweh. Y como te dije, que estuvieron en estas situaciones: en pobreza quizás, en necesidad y escasez, enfermos o por diversas razones en cárceles y etc. Estos son. Esto significa que no debemos bendecir a los paganos e incrédulos que sufren dolor y necesidad. ¿No debemos bendecirlos? No. Lo que está diciendo el texto es que sí podemos hacerlo. Es más,
es una muestra de testimonio que llevamos en Yahshua, siendo nosotros la luz del mundo. Pero, como dice la Torah, primero es la familia de la fe. Primero es la familia de la emuná, nuestros hermanos en Yahshua que estén o están en esa condición. ¿Se comprende? Y la Torah lo confirma en Galatayim o Gálatas 66 del 9 al 10. Gálatas 6 del 9 al 10 y dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Es decir, vamos a tener recompensa de hacer el bien. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Aquí Pablo se expresa: bendigan a todo aquel que vean que tiene necesidad y que ustedes estén en condiciones y en la capacidad de hacerlo, háganlo. Pero después ratifica: y en especial, o primeramente, a los de la familia de la emuná. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo: bendigan a todo el mundo, pero primero ocúpense de la cajal de Yahshua, de los hermanos en la fe, de sus hermanos en la fe, y que ustedes sepan que están viviendo alguna situación, visítenlos, oren por ellos, suplan sus necesidades si pueden, y estén con ellos en la medida que puedan fortalecerlos y animarlos, ¿vale? Básicamente a eso se refiere. Estos enfermos, sedientos, hambrientos y que están en cárceles o que están en hospitales y enfermos, en primera instancia son nuestros hermanos en la común fe de Yahshua HaMashiach. ¿Vale? Si en esto tienes oportunidad de bendecir a otros que quizás potencialmente son incrédulos, lo más probable es que sí, puedes hacerlo. Pero debes tomar en consideración primeramente a la familia de la Emuná en Yahshua HaMashiach. Simple. Eso es todo básicamente lo que dice este texto al respecto. Si alguien de pronto te dice: ahí están los enfermos, allá tienen que ir, stop. Si es de la familia de la Emuná, perfecto, ahí vamos a estar. Pero si solo es gente dana y pagana, yo voy a preferir primeramente a la cajal de Yahshua. Y además Yahshua en otro texto dice: a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre. Entonces debemos preferir primeramente a la familia de la Emuná, ¿vale? Pero si tienes oportunidad de bendecir a otros, hazlo, y Yahweh lo contará por justicia sin duda, ¿ok? Bueno, hay otro texto o otra frase o otra expresión que siempre se nos dijo en algún momento, y es: no confíes ni en la que duerme a tu lado. ¿Lo escuchaste alguna vez? Bueno, cada vez que nos enseñaban acerca de confiar, salía a relucir este texto diciéndonos que no confiáramos ni en la esposa. Wow. Como las películas, ¿no? Durmiendo con el enemigo. Creando un ambiente confuso y de vanagloria sobre los hombres, como si estos fueran blancas palomas. Bueno, llevando el consejo al punto de solo confiar en el Padre y sospechar de todos. Hasta ese punto era la enseñanza, al menos que yo recibí. Este texto no tiene nada que ver con lo que realmente enseña la Torá, pues el contexto de esta frase tiene una razón. Y no está diciendo que debemos dudar de nuestras esposas, en absoluto. Leamos el texto a secas, ¿vale? El texto a priori y a secas, es decir, el texto aislado. Esto está en Mica o Miqueas 7:5 y dice: no confíen en ningún amigo, no se fíen de ningún íntimo. Sé cuidadoso al hablar con la que se acuesta a tu regazo, o sé cuidadoso al hablar con la que duerme a tu lado. ¿Ok? A secas. El texto, así como lo acabamos de leer, no solo dice que dudes de la que duerme contigo si estás casado, sino también de los amigos y de los íntimos. Cierra tu boca ante ellos. Todo alude a un cuidado extremo. No podemos confiar ciegamente en nadie y menos dar tanta confianza, pues sin duda será quebrantada con traición. Pero, ¿qué está diciendo realmente el profeta Miqueas y a quién se lo está diciendo? Bueno, como siempre, para ello tenemos que ir al contexto. Es la solución a todas estas interrogantes y misterios que de pronto se nos suscitan por leer textos aislados. Vamos a leer Miqueas 7 del 1 al 8 y dice así: ay de mí,
Es el profeta que se lamenta. He venido a ser como restos de una cosecha de higos, como rebuscos cuando se acaba la vendimia, que no queda ni un racimo para comer, ni un higo maduro que pudiera desear. Los piadosos han desaparecido del país, pon atención, los piadosos han desaparecido del país. No queda ningún recto entre los hombres, todos acechan para cometer crímenes. Unos a otros se atrapan en sus redes, están prontos a hacer lo malo. El magistrado hace demandas y el juez juzga por recompensa. Cohecho. El rico hace su reclamo, es un amo torcido y se lo conceden. El mejor de ellos es como el espino, es más recto y peor que una barrera de espinas. Wow. No confíen en ningún amigo, no se fíen en ningún íntimo, sean cuidadosos al hablar, aun con la que se acuesta en tu regazo o la que duerme a tu lado. Porque el hijo insulta al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de un hombre son los de su familia. Los enemigos de un hombre son los de su propia familia. Sin embargo, yo miraré a Yahweh, esperaré al Elohe que me salva. Él me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque he caído, me vuelvo a levantar. Aunque me siento en tinieblas, Yahweh es mi luz. Atente el texto. ¿Comprendieron el contexto? Se los voy a explicar. Todo comienza en el capítulo 6, donde el Padre, Yahweh, presenta cargos sobre su pueblo Israel y lo reprende porque él ha sido muy bueno, pero el pueblo ha persistido en pecar y menospreciar su amor. ¿Se entiende? Yahweh les recuerda su pacto y que ha permanecido fiel. En todo el capítulo les recuerda los hechos del pasado en que fueron librados y bendecidos por él. Pero ellos siguen pecando y además se llenaron de idolatrías, imitando a Omri, padre de Acab, quien fue un rey idólatra y pagano. Y por esto el profeta Miqueas ve que en el pueblo no hay rectitud. Él ve que el pueblo de Israel está actuando de modo injusto y totalmente en pecado. Todos han pecado. Y no ve ninguno en paz con Yahweh. Todos se apresuran a hacer el mal y por ello no se puede confiar en nadie. ¿Vale? Pero yo, dice Miqueas, confiaré en mi Padre, que es mi luz, mi juez y mi salvación. Bueno, como ven, no es un tema de no confiar en la esposa, no, sino que en un pueblo lleno de pecado es imposible hallar fe y confianza. En un pueblo o en un medio contaminado de pecado, de injusticia, de robo, de asesinato, de delincuencia, no puedes confiar en nadie. A eso se refiere el profeta cuando dice no confíes ni en tus amigos, ni en tus íntimos, ni aun en la que duerme. Está refiriéndose al pueblo que vive en pecado y ahí no se puede confiar en nadie. Entonces, obviamente, usa todas las figuras que componen una sociedad, ¿vale? Y básicamente las personas que uno considera confiables. Pero como te reitero, como estaba Israel en pecado y todos hacían lo malo, no se podía confiar en nadie. Entonces, no es que sea alusivo a la esposa, no, en absoluto. ¿Por qué? Porque la mujer o la mujer que es esposa es columna del hogar y aún del esposo. Es brújula incluso que guía. Y es el mayor tesoro regalado por el Padre a los hombres. Pues está escrito en Mishle, en Proverbios 18:22, que quien haya esposa, haya el bien. Y también dice, haya la felicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se está refiriendo este texto en cuestión a que dudes de tu esposa. El contexto alude a que en un pueblo lleno de pecado no se puede confiar en nadie. Pero, como dice la Torah, quien haya esposa, haya el bien. Sí, yo soy un hombre dichoso, pues Yahweh me ha dado una maravillosa esposa. Y espero que tú también puedas decir lo mismo, ¿ok? Básicamente eso es lo que expresa este texto para que nadie te vuelva a decir
No confía ni en tu esposa, aludiendo a este texto cuando tiene un contexto que ratifica por qué el profeta expresó estas palabras. ¿Ok? Hay otra idea que abunda en el Olam, y esto lo dicen los religiosos y aún los paganos, y es por qué debemos hablar tanto de perdición y de fin del mundo y de juicios si el mensaje de Yahshua fue libertad, amor y aceptación. ¿Has escuchado eso alguna vez? Oye, pero si Yahweh, el Olam, el mundo, dice Dios ama a todo el mundo y los recibe a todos, a nadie echa fuera, ¿vale? Bueno, esto es un terrible error. Pongan atención, el primer mensaje de Yahshua, y que fue la tónica de todo su breve ministerio, pero poderoso sin duda, fue arrepentimiento, fue hacer teshuvah, arrepentimiento y obediencia, ¿vale? Y esto gracias al amor del Padre. Jamás habló de aceptación y o convivencia social, y menos del amor personal o de la autoestima. Todo lo que exhortó fue en su pueblo redimido por él, ¿vale? Jamás con el mundo y sus tendencias. Yahshua siempre estuvo en Israel, en su pueblo, y ahí se movió. Él fue directo a su pueblo, a rescatarlo y a redimirlo. Hoy escuchamos en el mundo creyente religioso temas humanistas y son considerados más relevantes que los mandamientos de Yahweh. ¿Escuchaste esto? Escuchamos una serie de sermones y de predicaciones humanistas y que son más relevantes que los mandamientos de Yahweh. Y ya tú sabes las razones, ¿no? Separaron la Torah, la gracia y la ley ya no sirve, ahora es la gracia. Solo Yahshua en su amor eterno cumple todo y sostiene todo, no importa lo que hagas, tú crees, por fe y por gracia eres salvo. Eso es un error garrafal y lo hemos estudiado varias veces. Por ejemplo, temas humanistas que escuchamos a menudo: autoestima, ámate a ti mismo, acéptate tal y como estás. Yo he escuchado muchas personas, sobre todo ahora que está todo el tema de la mujer, ¿no? Del feminismo, la libertad femenina, que dicen, ya dejé de preocuparme de los demás, ahora me preocupo de mí. Ahora yo soy importante, yo valgo, yo merezco. ¿Has escuchado eso? Me amo como soy, así como soy. Y no tienen temor y pudor de mostrarse así como son, y hasta algunos hasta se desnudan, porque se aman como son, ¿no? Ámate tal y como eres, sé feliz contigo mismo o contigo misma, quiérete, apréciate, tú eres importante, tú puedes, el yo, y etcétera. Bueno, todo esto suena muy bonito, noble y hasta necesario hacer, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con lo que la Torah de Yahweh enseña y exhorta. Por ejemplo, no puedes amarte a ti mismo y rechazar a Yahshua. No puedes aceptarte lleno de pecado. No puedes considerarte importante si vas camino a la perdición. El mundo usa estos artilugios para validarse en las sociedades y el mundo religioso también los usa para autoengañarse de que son salvos igualmente siendo tibios y ambiguos, es decir, amar al mundo y estar con Yahweh. Pero la Torah dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la Torah. Ámate a ti mismo y así ama a tu prójimo. Bueno, eso es correcto, pero antes la Torah dice, es el primer mandamiento, ama a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿vale? Eh, en otras palabras, esto quiere decir, ama a tu prójimo como Yahweh te ama y te ha ordenado amar, ¿vale? Porque la acción de amarse a uno mismo está refiriéndose básicamente a que uno no quiere causarse daño. Uno no espera dañarse a sí mismo. Bueno, así como tú no esperas dañarte y no esperas sentir dolor, bueno, así mismo debes hacer con los demás. No le causes daño a otros, no ofendas a nadie, no le causes dolor a otros, porque así como tú te amas, bueno, expresa ese mismo amor a los demás. Pero es imposible amar a los demás si tú no amas a Yahweh, que es el amor perfecto.
¿vale? Recuerden, el mensaje de Yahshua es arrepentimiento y obediencia. Y esto es gracias al amor del Padre que se revela una vez que conocemos y reconocemos que estamos perdidos y nos dejamos guiar por Yahshua. No es de otro modo, no es de otro modo. Debemos hablar de perdición porque Yahweh ordena advertir al impío. Por eso debemos hablar perdición de todos los juicios que van a venir, porque debemos advertir al impío de su mal camino. Lo mismo hizo Yahshua, lo mismo hacemos nosotros. Cuando vino Yahshua a su pueblo Israel, le habló de lo perdido que estaban y que era necesario huir, ser salvos a través de él para que no viniera esta perdición y el juicio de sus vidas, ¿no? Entonces lo mismo hacemos. Por eso el mensaje de Yahshua es arrepentimiento y obediencia, ¿vale? Y por causa de esto viene el amor, viene el amor del Padre, no es de otra forma. Vamos a leer varios textos que dan testimonio que Yahshua no predicó amor y aceptación universal libre y sin condiciones. Él siempre habló estableciendo una condición vital en el ser humano. ¿Y cuál era esa condición? Que este hombre o esta mujer hiciera teshuvah, es decir, retornara, volviera en sí para hacer arrepentimiento de sus pecados y se reconociera ante Yahweh como perdido y que necesitaba salvación. Y obviamente Yahweh en su amor mostraría a su hijo Yahshua, quien es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de él. Vamos a leer varios textos. Lucas 13:3 dice así: les digo que no, y ustedes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Vale? Le está diciendo a los fariseos, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la aceptación? No existe, porque debe haber una condición, y es arrepentimiento. Matillaj 3, verso del 1 al 2, y saltamos al 8. En aquellos días apareció Johanán proclamando en el desierto de Judá y diciendo: hagan teshuvah, hagan arrepentimiento, porque se ha acercado el reino de los cielos, produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. No, el reino vino para dar amor y libertad, no, hagan arrepentimiento y huyan de la perdición o del castigo eterno. Matillaj es Mateo, por si acaso, 4:17. Desde entonces Yahshua comenzó a proclamar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, él traía la oportunidad de salvación. Matillaj 10, 37-38. Seguimos en Mateo. El que ama a Abba o a Ima más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hermana más que a mí no es digno de mí. El que no toma su madero y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Dónde está la aceptación? ¿Dónde está el amor que el mundo religioso y aún los paganos y mundanos profesan? No existe. Lo que aquí Yahshua está diciendo es que debemos aceptar el precio por creer, amar y obedecer a Yahshua. Recuerda que Yahshua dijo: por mi causa los van a aborrecer. Básicamente los van a odiar, los van a detestar. Por mi causa. Comprendan que si a ustedes los aborrecieron, a mí me aborrecieron primero. Wow, entonces, ¿dónde está la aceptación? No existe. No existe. Matillaj 16:24. Habló Yahshua diciendo a sus discípulos: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Este es el mismo, está diciendo lo mismo que dice en Matillaj 10, el que acabamos de leer, pero aquí añade: niéguese a sí mismo. Este texto añade esto acerca de negarse, es decir, negarnos a hacer lo que nosotros queremos hacer, sino obedecer lo que Yahshua ordena que debemos hacer. Niéguense a sí mismos, niéguense a ustedes, a sus placeres, a lo que ustedes harían libremente, porque ahora están en el reino. Y en un reino hay normas, mandamientos que deben cumplirse. De otro modo, no podemos vivir y estar en el reino.
Entonces, niéguense a sí mismos. Esta negación o autonegación es es una reacción a la nueva vida y que básicamente implica en una decisión. Si sigo a Yahshua, hago lo que Él dice que debo hacer y me niego a mí mismo en no hacer lo que yo quiero. Y en la medida que nos negamos, siempre se los he dicho, en la medida que nos negamos es porque obedecemos. Y si obedecemos, la obra transformadora del Ruach comienza su proceso en nosotros y somos mudados en nuevos hombres y en nuevas mujeres, que después ya no se niegan a sí mismos, sino que ahora viven una nueva vida basada en los mandamientos de Yahweh. Eso es asombroso. Automáticamente somos ciudadanos del pueblo de Yahweh. Una nueva forma y estilo de vida a través de la obediencia a los mandamientos de Yahweh. Así que si hay alguno que todavía no obedece por completo la Torah, debe saber que quizás aún no está del todo purificado y debe estar purificado para poder ser primicia y poder irse en el rescate de la Cajal de Filadelfia, que son los 144,000 sellados que prontamente son rescatados. Son los primeros en ser tomados, ¿vale? Y lo que queda, ya tú sabes, es la Odisea que sufre la gran tribulación. Entonces, niéguense a sí mismos, niéguense y reconozcan obediencia delante de Yahshua. Matillah 12, del verso 46 al 49, dice: mientras Yahshua aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Entonces le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos israelitas? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: estos son mi madre y mis hermanos, todo aquel que hace la voluntad de mi Abba, que está en el Shamaim. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi mamá, ¿vale? Bueno, Yahshua exhorta que nuestra verdadera familia es todo aquel que ama y obedece a Yahweh y teme a su nombre. No es todo el mundo. El mundo no ama a Yahweh y no respeta a Yahweh. ¿Dónde está la aceptación? ¿Dónde está el amor libre y sin condiciones? No está. Porque los únicos que forman la familia de Yahweh son los que obedecen a Yahweh. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, verso 4. Yohanan hacía inmersión en el desierto y proclamaba la inmersión de arrepentimiento para la remisión de pecados. ¿Qué hacía Juan el Inmersor? Proclamaba no el amor libre y no la aceptación, arrepentimiento. Es decir, el ser humano tenía que manifestar esta condición para que ese amor, que sobrepasa todo entendimiento, pues sea derramado sobre sus vidas. Mardokai o Marcos 2:17 dice: dijeron a los discípulos de él: ¿cómo es eso de que él come y bebe con recaudadores de impuesto y pecadores? Yahshua le escuchó y les dijo: aquellos que están sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes están muy enfermos. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores para que hagan arrepentimiento. ¿Ok? Algunos de ustedes dirán: pero comía con recaudadores y con publicanos y se juntaba con ellos. Entonces ahí podemos ver aceptación, pero no es así. Yahshua no se sentaba para hacer amistad o para aceptarlos libremente. Los llamaba para que se arrepintieran de sus pecados. La misión y objetivo de Yahshua no era congraciarse con el mundo, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, en absoluto. Él los llamaba al arrepentimiento y muchas veces tuvo de verdad enfrentamientos muy duros, al punto de llamarlos él mismo fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Sus corazones son como tumbas del Seol llenas de huesos de muerto, víboras. Entonces no veo aceptación, todo lo que veo ahí es una amonestación por una vida de pecado. Y lo que le exigía a todos era arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo lo fue a ver? Este era un fariseo piadoso, que aún siendo religioso era piadoso en el sentido de que buscaba la verdad aún en medio de su confusión. Por eso va a Yahshua y le dice: ¿cómo yo puedo entrar al reino? Y él le dice: bueno, tienes que nacer de nuevo.
¿Qué le dijo con ese nacer de nuevo? En otras palabras, le dijo, te tienes que arrepentir, haz teshuvá, porque el arrepentimiento provoca este renacer a la vida que él venía a entregar. Qué tremendo. Vamos nuevamente a Marco, capítulo 6, del verso 10 al 12. Y les habló Yahshua diciendo, en cualquier lugar en que entren a una casa, allí permanezcan hasta que se vayan de ese lugar. Y cualquiera que no les recibiere ni les oyere, cuando ustedes partan de allí, sacudan el polvo debajo de sus pies para un testimonio contra ellos, pues de cierto les digo, será más terrible y tolerante, será más tolerante, para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para esta ciudad. ¿Se fijaron lo que acabo de decir? Yahshua los envía, vayan y prediquen. Si en una casa no los reciben, sacudan el polvo de sus pies. Este acto básicamente era diciendo, no tengo nada que ver con esta gente, no soy responsable de lo que aquí pase, ya les hablé, ya les advertí, ya les compartí, no me quisieron recibir, yo sacudo mi responsabilidad con ellos. No tengo nada que ver con ellos, pues ya les avisé. Bueno, y Yahshua dice, el castigo de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ellos. Rechazar al Mashiach es grave rechazar al Mashiach. Y no solo rechazarlo diciendo no creo en él. Cuando no obedecemos sus mandamientos, rechazamos al Mashiach. Cuando somos indiferentes, lerdos y tardos para obedecer, manifestamos rebeldía solapada. Ojo con eso. No se queden ahí diciendo yo creo y lo amo tan. Momento. Todo el amor que tú puedas decirle a Yahweh se ve manifestado en tu obediencia. ¿Ok? Entonces, es lo que ocurre aquí con los Sheluhim, con los apóstoles en primer lugar. Nuevamente vemos órdenes de Yahshua a sus discípulos de que donde no fueran recibidos, simplemente se fueran de allí. ¿Dónde está la aceptación? ¿Dónde está el amor sin condiciones? No existe. Si rechazas a Yahshua, estás perdido. No porque Él te desee maldiciones, Él no hace eso. El hombre a sí mismo se pierde por negar. Claro, elige su camino, su destino. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Irgalut o Apocalipsis 2, del 5 a versos 5 y 16. 2.5. Recuerda por tanto de dónde has caído y haz teshuvá, y guarda los primeros mandamientos, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu menorá de su lugar, a menos que hagas teshuvá. Bueno, esto es una advertencia en donde Yahshua le habla a la cajal de Efesios de arrepentirse y ser acepto ante Yahweh, de lo contrario vendrán juicios sobre esta cajal. ¿Te acuerdas? Las 7 cajales, Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea y todos esos, ¿no? Bueno, esto es lo que le habla a la cajal de Efesios, donde le dice que tiene que hacer teshuvá para ser acepto, de lo contrario vendrán todos los juicios sobre esta cajal. Entonces, miren, ni Yahweh ni Yahshua nunca hablaron de aceptaciones y de un amor libre y sin condiciones. El Abba envió a su Hijo y este dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. El arrepentimiento es la base de todos los mensajes de la Torah. Pero obviamente su base fundamental, valga la redundancia, es el amor del Padre. No es la aceptación y el amor sentimental o romántico. Solo el arrepentimiento y la gracia de Yahshua nos permite recibir este inmenso e inconmensurable amor del Padre. ¿Vale? Si alguno todavía está convencido de que es amado, aceptado y tolerado por el Padre, porque se siente bueno, porque mantiene una buena conducta, porque no le hace daño a nadie, porque es una buena persona y vive sin molestar a nadie, debe entender que nadie es salvo en mérito propio o por autojustificación. Nadie. La Torah dice por cuanto todos pecaron, es decir, todo Israel y todo el mundo
y todos están destituidos de la gloria de Yahweh, según Romanillín 3:23. Pero igualmente dice que si por uno entró el pecado y la perdición a todo el mundo, por otro entraría el perdón. Qué maravilloso. Y la perfecta salvación, es decir, a través de nuestro Adón Yahshua, según Romanillín capítulo 5, ¿vale? Yahshua nunca habló de amor sin condiciones y de aceptación. Siempre habló de arrepentimiento y así recibir el amor del Padre. ¿Entiendes? Entonces, no es que hay un amor libre y Yahweh quiera a todo el mundo. No, momento, stop. Ahora, analicemos otra cosa. ¿Y qué de Yahweh que no hace acepción de personas? ¿Has escuchado eso? Por años lo predicamos en las calles. Amigo, amiga, tú que estás en el cantón de esta calle. Yahweh no hace acepción de personas. Él te recibe tal como estás. Ven, amigo, ven. Y le cantábamos todas las canciones para que el hombre pudiera emocionarse y salir ahí, ¿no? Bueno, muchos aluden a esta expresión en la Torah para decir que Yahweh a todos nos ama por igual, seamos o no creyentes, seamos o no sus hijos, pues todos somos sus criaturas. También lo he escuchado muchas veces, pero eso es un error. Nuevamente estamos ante un error. Y veamos por qué. Este mandato que Yahweh ordena tanto en el Tanaj, que tú conoces como Antiguo Testamento, y los discípulos que también manifestaron después en la Brit Hadashah o Nuevo Testamento, nunca lo exhortan en el sentido de aceptar a la gente sin favoritismos y sin considerar su estilo de vida, y o de recibirlos con amor puro y santo, estando ellos como están, contaminados y en pecado. Eso sería una contradicción, pues en todo el contexto de la Torá se nos dice que ya no somos del Olam, ya no somos del mundo, y nada tenemos que ver con el mundo. Y es más, se nos exige una separación total de nuestro estilo de vida y de la vida que lleva el mundo. Nuestra relación solo está ligada al plano laboral, contractual, comercial y o de servicios básicos. Lo que Yahweh ordena en el Tanaj, al decir no harás acepción de personas, se lo decía a todos los que eran jueces, con atención, y debían liderar y juzgar a la población. La orden era a no tener favoritismos con nadie y no aceptar sobornos, sino que todos fueran justos y ecuánimes según la Torá para juzgar. Entonces, Yahweh le da una advertencia. No tengan favoritismos con nadie, no hagan acepción de personas. No. Ningún favoritismo. Y menos acepten sobornos. ¿Ok? Esto también lo dicen los apóstoles, como Kefa o Pedro. Y tenemos el caso de la conversión de Cornelio, ¿se acuerdan? Kefa se da cuenta de que Yahweh no hace diferencias con nadie, pero que se arrepienta de sus pecados y decida seguirlo y amarlo y obedecerlo. Como ven, no se trata de una acepción libre y sin restricciones, sino solo a quien decida obedecerlo. Este contará con todo el amor y la bondad de nuestro Abba Kadosh. ¿Vale? Y vamos a leer los textos para mayor claridad. Deuteronomio 10, capítulo 17 y 18. Porque Yahweh su Elohe es Elohe y el Adón Hadonim, o el Elohe amo de amos, por decirlo así. Elohe grande y poderoso y respetable que no muestra favoritismos ni acepta sobornos. Aquí dice que no muestra o no hace acepción de personas y no acepta soborno, sino que defiende la causa del huérfano y de la viuda y se amista con el extranjero, proveyéndole alimento y vestido. Está diciendo, no tengan favoritismos al juzgar. Ese es el punto. Y en Masher Sheluhim, o en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 34, leemos a Kefa. Entonces Kefa tomó la palabra y dijo, en verdad yo percibo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en cada nación sino que en cada nación el que lo respeta y obra rectamente es de su agrado. Kefa dice esto por el centurión Cornelio,
que siendo romano se arrepintió de sus pecados y reconoció al Mashiach. Lo dice porque ve cómo Yahweh recibe a todo aquel que se arrepiente y no hace diferencias, sea quien sea. ¿Te diste cuenta? A eso se refiere cuando habla de acepción de personas. En el Tanaj no tengan favoritos, juzguen a todos ecuánimemente, no hagan acepción de personas. Y después Kefa dice, ahora entiendo que Yahweh no hace diferencias, no tiene favoritismos con todo aquel que se arrepiente. Si se viene a arrepentir, venga, lo recibo. No hago acepción de personas. ¿Te vas a arrepentir? No hago acepción de quien sea que me venga a pedir perdón. Yo lo perdono si es genuino y lo hago una nueva criatura, que es el plan de Yahweh, ¿vale? Para que entiendas la diferencia de lo que ocurrió en el Tanaj y el Brit Hadashah con los Sheluhim acerca de acepción de personas, ¿vale? Vamos a otra vez. Otra cosa que ocurre y que muy a menudo sale a relucir y leemos a diario en comentarios y en expresiones cristianas acerca de quien no gobierna su casa, ¿cómo gobernará la casa de Yahweh? Bueno, esta exhortación y mandato se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 5 y lo leeremos. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahweh o la cajal de Yahweh? A menudo citan este verso de modo incompleto y exagerando solo en dos aspectos, y es que sean casados con una sola mujer y que sus hijos tengan un buen comportamiento. Si esto no es así, bueno, la casa está en desorden y no pueden gobernar la casa de Yahweh. Por mucho tiempo fuimos exhortados, injustamente, acosados mediante predicaciones de tener hogares disfuncionales y no sometidos a la palabra, por tener algunos hijos complicados o por haber tenido problemas matrimoniales. Bueno, en cambio, el apóstol hace una exhortación completa. La Torá es clara y no solo son esos dos puntos. Debemos siempre leer el contexto. Y estas son las razones por las cuales alguien no podría liderar en la casa de Yahweh. Vamos a leer Timoteo, 1 de Timoteo 3, 2, 4. Dice, ahora bien, es necesario que el pastor o el maestro sea irreprensible, esposo de una única mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, capacitado para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que primero gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. ¿Vale? Cuando dice tenga a sus hijos sujetos con toda dignidad, básicamente está diciendo que tenga a sus hijos sujetos mediante la obediencia a la Torá, que es lo que dignifica al hombre, la palabra, ¿no? Esto es lo que muchos teólogos amateur exhortan de modo incompleto, creyendo que quizás ellos sí lo son porque son casados una sola vez y sus hijos van a la iglesia con ellos y al parecer cumplen con los requisitos, pero eso solo es un espejismo conductual. ¿Por qué lo digo? Pues la mayoría vive de errores y pecados diversos sin considerar, pongan atención. Primero sufren de una muy mala interpretación de las escrituras. La mayoría son escandalosos y exagerados, imprudentes, indecentes algunos, no solo moralmente, sino en su forma de hablar y de burlarse de los demás. Son bebedores de fin de semana, beben por placer y desmedidamente, son violentos, irascibles, pendencieros, vengativos y etc. Pero la mayoría no ve esto como pecados, sino como el actuar de cualquier hombre común con mucho temperamento. No, es que yo soy así. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, y no es que yo sea violento, lo que pasa es que soy de genio rápido. Es que no, soy corto de genio. Y hasta se jactan de eso. No, que yo soy muy corto de genio. Y casi es una broma decirlo. Y eso es un pecado. Pero lo ven simplemente como una condición normal. Porque tienen mucho temperamento. Y a esto le suman todas las otras cosas que ya les he compartido. No solo son hombres llenos de ira, inestables, emocionales, sin control
y con una pésima y una muy mala interpretación o ignorancia de la Torá, ¿no? Lo que equivale a que son, en otras palabras, religiosos crónicos, que creen ser sabios en su propia opinión. Creen que dar el diezmo, cosa que ya cesó, ir sagradamente a la iglesia con toda la familia, es testimonio suficiente y no es así. Leamos los demás requisitos de quienes sí pueden liderar la Cajal de Yahshua y que por el Ruach son escogidos para tal misión. Es el Ruach de Yahweh, o en este caso Yahshua, quien elige sus siervos. Vamos a leer primero Timoteo, 1 Timoteo 3.1, el primer versículo. Dice, esto es muy cierto. Si un varón aspira al cargo de Rojí o de Moré, desea una excelente obra de servicio y responsabilidad. En otras palabras, está diciendo el Sheleach que este llamado es de excelencia. No puede cualquiera cumplirlo, ¿no? 1 Timoteo 33.5 dice, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahweh? Bueno, es imposible cuidar de una cajal sin cuidar del hogar propio. No hay consecuencia, por lo tanto no califica para tal misión. 1 Timoteo 3.6 dice, que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador, vanidad. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador, el desprestigio. Bueno, no puede un neófito recién convertido guiar ni enseñar. La palabra neófito básicamente se refiere a un aprendiz que recién está incorporándose a algún credo, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, un recién llegado es imposible que pueda guiar o pueda intentar liderar o enseñar a la Cajal de Yahshua. ¿Me comerías un poquito de agüita? Tibiecita, si es posible. En 1 Timoteo 3.8 dice así, asimismo, los asistentes que sirven como ayuda a los maestros deben ser respetables, de una sola palabra, no dados al mucho vino. No dados al mucho vino. Cuando dice no dados al mucho vino se refiere a aquellos que son más que bebedores de almuerzo, ¿vale? O bebedores de comida. Se refiere a aquellos que ya tienen una adicción de beber, no dados al mucho vino. Ya tienen una adicción de beber y que lamentablemente los lleva a borracheras y todo eso. Ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el tesoro de la emuná con limpia conciencia, que estos sean puestos a prueba primero, y que si son aceptos, después sirvan como ayudantes si se ve que son irreprensibles. Bueno, básicamente los que sirven en la cajal deben ser íntegros, no bebedores codiciosos, que guarden y defiendan la fe de las Escrituras, y que deben dar frutos de fe y de nueva vida. Hay muchos religiosos que se jactan de ser intachables, ¿no? Pero tienen cientos de defectos que ellos no son capaces de ver. Porque solamente ven dos cosas. De que se casaron una vez y de que su familia está completa. Y eso no es suficiente, en absoluto. O sea, sería ridículo pensar, no, estoy listo, mira, vamos todos a la iglesia, mira, están todos en la iglesia, todos van a la iglesia, están todos allá, mira, estamos todos predicando en la calle, mira, mi diezmo, mira, yo, una pura en tu casa, una pura mujer, listo y listo. Eso es una estupidez, eso no existe, no es torático. Y lo estamos confirmando a través de la Torah. 1 Timoteo 3.8. Asimismo, los asistentes que sirven como ayuda a los morejín deben ser respetables, de una sola palabra, estoy leyendo nuevamente, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el tesoro de la emuná con limpia conciencia, y que estos sean puestos a prueba primero, y para que den frutos, y así se manifieste que son irreprensibles. 1 Timoteo 3.11, mira, le habla a las esposas, las mujeres asistentes en la cajal. Asimismo deben ser respetables. ¿Qué significa ser una mujer respetable?
Una mujer que actúa en consecuencia a los mandamientos de Yahweh y que actúa como la Torah ordena que actúe la mujer israelita, no calumniadora, sobrias, sobrias, no mujeres escandalosas, mujeres pendencieras, mujeres que se hacen notar, mujeres chismosas, mujeres dadas al hablamiento, diríamos aquí en Chile, ¿no? Desmesurado. Fieles en todo. Mira, añade el apóstol, fieles en todo. Este texto básicamente no necesita explicación. En otras palabras, mujeres calumniadoras, sobrias. En otras mujeres, cuiden su lengua, guarden su lengua, porque a menudo la mujer cae por su lengua. Obviamente ocurre también con los seres humanos, con los hombres. Hay hombres que son terribles de murmuradores más que las mujeres, pero este mal o esta debilidad se da más a menudo en la mujer, ¿no? 1 Timoteo 3:12, los ayudantes de los maestros. Mira lo que dice, los ayudantes de los maestros. Voy a repetir otra vez. Los ayudantes de los maestros sean esposos de una única mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas, porque los que sirven bien como ayudantes de los maestros ganan para sí buena reputación y mucha confianza en la fe que es en el Mashiach Yahshua. El texto habla de los ayudantes de los maestros. ¿Por qué? Porque los morejim o los rojí, en este caso, la visión que se tenía era de los apóstoles. No todos eran casados, los apóstoles. Varios de ellos sí lo eran, pero otros no. Y aquí el texto dice a los ayudantes de los maestros, ¿vale? Esposos de una sola mujer y que cuiden bien a sus hijos y los tengan a todos en sujeción y etcétera. Bueno, cuando habla de una sola esposa, y esto es tanto para los que lideran y para los ayudantes, pues es una regla general finalmente, cuando habla de una sola esposa, no se refiere a que solo haya tenido una única esposa toda su vida, pues hay quienes por razones diversas se divorciaron. Pero eso hay que verlo en la situación y que se apegue al mandato de la Torah para confirmar si la nueva relación es lícita o no. ¿Vale? Para poder ahí recién decir, no, este no puede ser, por esta y esta otra razón. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, y es lo que enseño en el estudio, el matrimonio que Yahweh estableció, habla de que por la dureza del corazón de los hombres, Moshe tuvo que dar carta de divorcio para aquellos que por razones de dureza, ¿no?, tuvieron que separarse. Pero el apóstol Pablo hinca más el diente al decir, la que se casa con un incrédulo, no lo deje. La que se casa con un incrédulo, no lo deje, porque la mujer puede ser fuente de salvación para ese hombre. Pero cuando habla de la mujer se refiere a la mujer creyente. Así es, eso voy a decir. La mujer que se casa con un incrédulo, no lo deje, porque puede ser fuente de salvación. ¿Por qué? Porque en este caso, la mujer creyente que se une a un hombre no creyente, no lo deje. Pero si el no creyente no quiere a la mujer creyente y este hombre la quiere dejar, que se separe. Así lo expresa el apóstol Pablo. Entonces la mujer queda libre de la responsabilidad que tenía sobre este esposo no creyente. Esta mujer queda libre de pecado, pues ella no es la culpable de la separación y por tanto esa mujer, o en su defecto el hombre, puede volver a rehacer su vida marital y Yahweh no lo acusa de pecado. Pero si un hombre creyente o una mujer creyente deja a su esposa creyente, este no puede volver a casarse, ¿no? Porque él falló en el sentido de un no creyente. No fue testimonio, no fue luz, por lo tanto no puede volver a casarse. Debe mantenerse así como está, pedir perdón, arrepentimiento y restablecer su vida, obviamente, delante de Yahweh, y asumir una vida solo o sola, una vez conocido la Torah. Es una regla fuerte. ¿Y por qué Yahweh lo establece así?
porque Yahweh no estableció la unión matrimonial para que el hombre se separe, sino para que viva junto a su mujer toda la vida. ¿Te das cuenta? Por eso existe esta norma tan estricta. Si tú ya conoces Torah, no puedes divorciarte de tu esposo o de tu esposa. Ella se fue al amor, ya se acabó. Todas esas cosas son remisibles, todas. Parecen difíciles, pero son remisibles, a no ser que exista violencia intrafamiliar y que exista una dejación a la dignidad y a la moral de una de las dos partes. Eso es totalmente antitorático, porque estamos ante un salvaje o una salvaje. Y no puedes vivir con alguien así. Y es totalmente ilícito el divorcio o la separación. Pero no se refiere el texto a que tenga una pura mujer y que sea la que conoció en su juventud. No, porque la situación del ser humano es inestable en todo sentido. Y aún hay respuesta de Yahweh en esa área. ¿Vale? Lean el estudio que les estoy compartiendo porque les va a aclarar muchas dudas al respecto y mucha carga que mucha gente ha llevado por tantos años pensando de que están malditos, de que Yahweh ya no los quiere, o de que finalmente están perdidos, se van a morir y se van a ir derecho al infierno por haber tenido un quiebre matrimonial. Y no es así. Yahweh habla al respecto, justamente para liberar los corazones y las mentes de aprensiones totalmente equivocadas al respecto. En el caso de Timoteo, que gobierne bien su casa y sea esposo de una sola mujer, es correcto, está hablando de alguien que tenga una familia bien concebida y todas lideradas bajo el mandato de Abba Kadosh Yahweh. Es decir, obedecen todos los mandamientos de Yahweh y tanto el hombre como la mujer son fieles de acuerdo a la unión que hicieron delante de él. Simple, eso es todo, ¿vale? Pero aquellos que se jactan, aludiendo solo a eso, están en un craso y terrible error. Como ven, no es fácil y de simple antojo dirigir, enseñar, formar y cuidar de la cajal de Yahshua. Tampoco debemos hablar a la ligera de quienes son calificados para tan noble labor. Por eso es Yahshua quien elige a sus siervos, a aquellos que van a liderar su cajal. Es Él quien los elige. Bueno, aquellos que no tienen este llamado, no tienen esta gran carga, esta gran responsabilidad, este peso que a veces se vuelve insostenible, pero que es hermoso, es sublime y honroso, pues es un llamado de nuestro Adón Yahshua a servir en su cajal. A nosotros nos llamó a enseñar, nos llamó a profetizar si es su voluntad, y es una responsabilidad muy, muy alta. Por eso somos tan exhaustivos en el estudio de la Torah y en profundizar en todo lo que recibimos para que podamos entregar algo de calidad y de acuerdo a lo que Yahweh dice. De lo contrario, simplemente estaríamos atizando ascuas de fuego sobre nuestras propias cabezas y eso jamás, jamás haríamos. Todo lo contrario, simplemente queremos obedecer de la mejor manera a nuestro Abba Kadosh, ¿vale? Muy bien. Se comprendió el texto, ¿no? Son mucho más los requisitos. Y los requisitos que a menudo se mencionan no son suficientes. Y aún esos requisitos están mal interpretados, ¿vale? Por eso hay que leer todo el contexto para tener una visión mucho más clara de lo que se refiere. Los que gobiernan bien su casa, obviamente gobernarán muy bien la cajal de Yahweh, sin duda. Yahweh conceda todos los deseos de tu corazón. Estamos ante un hermoso pasuk. Pasuk significa división, ¿no? La Torá estaba escrita en pergaminos, no estaban divididos, era un solo material y solo tenía divisiones, y es lo que se llama pasuk, y que hoy definimos como versículos. Bueno, está en las escrituras, pero también ante una frase muy recurrente para desear el bien, o para felicitar, o incluso para saludar o para animar a alguien, y o para despedirnos, y decíamos algunos, adiós, que Yahweh te conceda todas las peticiones de tu corazón, que te vaya muy bien, ¿no? Y otros lo predican, ¿no? Con voz de trueno, aludiendo a que todos serán respondidos en su deseo. Bueno, esta frase, que es un texto de la Torah, no solo son para bienes y buenos deseos, es una bendición de nuestro Abba, pero no solo por desear o sentir que queremos algo,
y por eso el Padre lo va a conceder. Sería un error pretender algo así, porque hay algunos pasionales que con una convicción desde las mismas entrañas, ¿no? Vociferan, si lo deseas es tuyo. ¿Por qué? Porque Él concede los deseos del corazón. Entonces es una exageración y algo que la Torah no expresa, como se dice, ¿no? Y que básicamente, como hemos dicho tantas veces, es una manipulación básicamente de las Escrituras. Esto está en Tehilim 37, verso 4. Bueno, este salmo, el Salmo 37, contiene 40 versículos y está escrito de modo acróstico. ¿Y esto qué significa? Que cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo, así se llama acróstico, y es una forma poética de las escrituras y a menudo se utiliza para enseñar, ¿no? a los niños o a los que están comenzando en la Torah. El contexto es básicamente una exhortación del rey David sobre su pueblo. Aquí hay una serie de consejos que él da y aconseja a confiar en Yahweh, a guardar silencio, a esperar con paciencia su bien, a desechar la ira y el enojo, a amar la rectitud y que él jamás dejará a sus hijos. Bueno, como siempre leemos el contexto para comprender de dónde viene esta frase. Vamos a leer Tehilim 37 del 3 al 5. Dice así: confía en Yahweh y haz el bien, vive en la tierra y practica la verdad. Busca el favor de Yahweh y Él te concederá los deseos de tu corazón o las peticiones de tu corazón. Déjalo todo a Yahweh, confía en Él y Él obrará. Bueno, el texto en efecto dice que Él concederá las peticiones o el deseo de tu corazón, pero antes exhorta la condición perfecta para que eso ocurra. No ocurre así porque sí o porque simplemente lo deseas. Y dice que debemos primero confiar en Yahweh. Confiar en Yahweh. ¿Confías en Yahweh? Yo creo en Él, pero después estamos llorando y urgiéndonos. ¿Y por qué? ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. ¿Qué vamos? O confías o no confías. Confiar en Yahweh. Después dice hacer el bien. Hacer el bien. Es decir, sé bondadoso. Haz el bien con los demás. Cumplir con su voluntad, que implica obedecer sus mandamientos. Dice además que debemos practicar la verdad. Nuevamente vuelve a decir, cumplan los mandamientos de Yahweh, obedezcan. Y luego buscar su favor. Buscar su favor, ¿qué implica? Bueno, orar, rogar, suplicar, clamar ante Él. Al ser fieles en la correcta forma, es que nuestro Abba escucha y los deseos del corazón son respondidos. Es maravilloso. Cuando yo leo el libro de los Salmos, veo cómo está la metodología de Yahweh allí. ¿Quieren los deseos de su corazón cumplidos? Bueno, hagan esto. Y que no es otra cosa que hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos. Bueno, esto no es por arte de magia o por simple desear, ¿no? Además agrega, para reforzar la exigencia de Yahweh, que debemos confiar por completo en su proceder, es decir, en su voluntad, y Él actuará y se moverá a nuestro favor. ¿Esto está vigente? Lo dijo David. Claro que sí, está totalmente vigente en nuestro Adón Yahshua HaMashiach, siguiendo las mismas exigencias del Ruach de Yahweh como le fueron planteadas al rey David, que lleno de sabiduría expresa la manera correcta en la cual Yahweh concede los deseos del corazón. ¿Ok? Hay gente que es así, hay gente que es muy paso a paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Bueno, si estás así, estás en un completo error, porque no es una fórmula. Es obediencia a sus mandamientos. Si tú empiezas a analizar, todo esto son mandamientos de Yahweh. Dice que debemos hacer el bien. Eso es un mandamiento. Cumplir con su voluntad. Eso es un mandamiento. Dice que debemos practicar la verdad. Eso es un mandamiento. Cumplir con sus mandamientos. Reitero. Buscar su favor, orar, es un mandamiento.
Todo implica obedecer los mandamientos de Abba Kadosh, de nuestro Santo Padre, y Él responderá los deseos de tu corazón. Ahora, la garantía que tenemos es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que intercede por nosotros. ¿En serio? Sí, pero siempre y cuando lo obedezcas y lo sigas. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso es nuestro Abba. Nunca lean los textos sueltos, no lean textos fantasmas, lean siempre los contextos y se van a encontrar con toda la carne del texto que nos indica el por qué se dijo una cosa o el por qué se sugiere esto y lo otro. Tan simple como eso. Yahweh, ayúdanos a cumplir, ayúdanos a obedecer, ayúdanos a temer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a depender de tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y después, ¿cómo lo voy a hacer? Pero hemos dicho, que se haga tu voluntad como tú quieras, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, no acabas de orar que se haga la voluntad de Yahweh. Si ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance, bueno, confía y obedece sus mandamientos. Qué tremendo, qué tremendo. Hay otro texto que aparece y que es muy recurrente, y es, si tú no hablas, las piedras hablarán. Bueno, otra enseñanza que por tanto tiempo nos acusó, que era una acusación básicamente, de ser evasores, omisores y negligentes de la predicación de la palabra, diciéndonos que si nosotros no predicábamos, entonces las piedras hablarían, o gritarían, o clamarían. Y estas piedras eran los pecadores paganos que de alguna u otra forma darían testimonio de Yahweh y de Yahshua, como ocurrió con Balaam, por ejemplo, que le habló un burro, o como el borracho descarriado que citaba versículos bíblicos en la calle y nos decían, mira cómo te habla Yahweh o cómo te habla Dios a través de las piedras. Las piedras hablarán si tú no hablas, en fin. Pero eso sería inexacto. Yahweh, pongan atención, jamás usaría a alguien en pecado y perdición para hablar de su santidad y de su amor. Es impracticable. No puede usar a alguien que ignora por completo la palabra y su voluntad. Ni siquiera los discípulos de Yahshua fueron enviados a anunciar las buenas nuevas si antes no hubiesen estado listos y en condiciones para hacerlo. Cuando ellos ya estaban listos, hicieron inmersión en las aguas, entraron en la nueva alianza, comprendieron la voluntad de Yahweh a través de Yahshua. Yahshua les dio mandamientos, los sumergió en la Torá, sopló sobre sus mentes y le fue abierto el entendimiento a las escrituras. Después de todo eso dijo, bueno, ahora van a ir y van a predicar. Y los mandó de dos en dos, después la misión de los 70 y ya tú sabes todo lo demás, ¿no? El caso de Balaam fue inédito, ¿no? Y en absoluto es una experiencia que se volverá a repetir por la naturaleza de los hechos que acontecieron en el relato de este profeta Balaam. Vamos a hacer un estudio acerca del profeta Balaam porque siempre hay un misterio. ¿Era un profeta? ¿No era profeta? ¿Por qué Yahweh le habló a este profeta si era pagano o si era un pseudo profeta y etcétera? Vamos a hacer un estudio al respecto. Pero el caso de Balaam, porque hay gente que dice, bueno, si Yahweh usó un burro, puede usar una piedra. Bueno, esas conjeturas son muy al voleo y no tienen nada que ver porque la naturaleza del milagro que ocurrió con Balaam es inédito. Es inédito en las escrituras y debe ser tratado como tal. O quizás las piedras son los descubrimientos arqueológicos y registros históricos que dan testimonio de la veracidad de la existencia de las escrituras y otros que dan evidencia de la existencia de muchos de los personajes que menciona la Torá, ¿no? Bueno, este último tiene más sentido y aunque en efecto la arqueología y la historia da fe y testimonio de que Yahweh existe, una razón más potente sale a relucir y tiene que ver más con lo profético que otra cosa, más que una acción reemplazante de quienes no comparten las buenas nuevas. Bueno, leamos los pasuk en el libro de Lucas, en el capítulo 19, para comprender a qué se refería nuestro Adón Yahshua. Bueno, entendemos que las ruinas del Qumran revelan el más grande descubrimiento arqueológico y que es la existencia de las escrituras, ¿no? Eso es lo más maravilloso que hemos podido disfrutar.
gracias a nuestro abacados. Y por ello ahora tenemos la escritura en nuestras manos. Leamos Silvano o Lucas 19:37-45. ¿Sabías que el libro de Lucas no fue escrito por Lucas? Entonces, por un médico. Este libro fue escrito por Silvano, uno de los ayudantes de Pablo, no por Lucas. Ya lo vamos a explicar más adelante refiriéndonos por qué no es Lucas, ¿vale? Bueno, dice así el texto. Lucas 19:37-45 o Silvano, mejor dicho. Y cuando estaban llegando cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los talmidim que se había agrupado comenzó a regocijarse y a dar alabanzas a Yahweh Elohe en alta voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían, Baruch haba Beshem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Shalom en el Shamaim, gloria y paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Rabí, reprende a tus discípulos. Él le respondió, les digo que si estos callan, las piedras gritarán, o las piedras clamarán. Cuando llegó cerca al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, oh si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que te puede levantar a la paz o a la shalom, pero ahora está oculto de tus ojos, porque vendrán sobre ti días, fíjate, porque vendrán sobre ti días futuro, días en que tus enemigos te rodearán con una barricada y te pondrán un cerco y te estrecharán por todos lados, te derribarán a tierra con tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no reconociste la oportunidad que se te daba. Cuando entró en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían. ¿Te acuerdas? Y ahí sigue el relato de que echó a los cambistas y a los que hacían negocios. Qué tremendo, ¿no? Bueno, comprendamos el contexto que hemos leído y que hemos leído en varias oportunidades y cada vez que lo hacemos, bueno, encontramos más lecciones y enseñanzas. Este texto lo hemos leído en otras instancias acerca de la higuera, ¿te acuerdas? Ahora en esta otra área, o estudio, mejor dicho, no área. En el verso 40 de lo que acabamos de leer, Yahshua, de modo más explícito, Yahshua viene bajando el monte de los olivos, donde es recibido como el Mashiach o el Mesías. Y la gente y los niños dicen, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, o Osana, ¿te acuerdas? Osana, el hijo de David. Los fariseos ardían de ira por lo que decían de Yahshua, y lo emplazan para que los haga callar y reprenda a sus discípulos. Pero ¿qué le dice Yahshua? ¿Qué les responde? Si estos callan, las piedras gritarían. Imagínate a Yahshua diciéndole a los fariseos, si estos callan, las piedras gritarían. Él está bajando el monte de los olivos. ¿Qué es lo que se ve? Se ve la santa ciudad de Jerusalén, se ve el templo. Entonces él dice, las piedras hablarían. ¡Wow! Tremendo. Versos 41 al 44. El relato exhorta que Yahshua ve la ciudad. Pon atención. Mientras se acercaba. Y cuando ve la ciudad, dice el texto que llora por ella. Yahshua se conmueve al ver la ciudad y llora por ella. Y se lamenta porque Jerusalén, pudiendo tener paz, lo rechaza. ¿Ok? Esto lo decía de sí mismo, ¿no? Él traía la shalom. Ellos no podían ver al Mashiach por su pecado. Y profetiza. Aquí Yahshua profetiza, diciendo que vendría el tiempo en que sería totalmente destruida, junto a sus hijos, es decir, todos los que vivían en el templo, los sacerdotes, la gente que hacía oración y todos los ayudantes, y hasta los mercaderes que se ponían ahí dentro, ¿no? Y no quedaría piedra sobre piedra, pues despreciaban la oportunidad del Padre. Entonces, deducimos que su expresión, las piedras gritarían o clamarían o hablarían, según la traducción más tradicional, se refiere al templo que sería destruido posteriormente. Así es, Yahshua, por no recibir honra, no ser reconocido por el mundo fariseo y por casi todo el pueblo, vino castigo
y juicio sobre la ciudad, y las piedras clamaron cuando el templo fue destruido en el año 70 de la era romana por el emperador Tito, quedando visiblemente solo el muro occidental, el cual actualmente se conoce como el Muro de los Lamentos o de las Lamentaciones. Bueno, cuando eso ocurrió, las piedras clamaron, gritaron de horror. Recuerden, Yahshua dijo en el verso 42, si conocieras al que te puede dar shalom, paz que fue totalmente abatida en la destrucción del templo. Las ruinas del templo actualmente son un verdadero grito y clamor de las piedras por causa de quienes rechazaron al Mashiach. ¡Wow! Eso es tremendo. Lo mismo ocurre con la expresión que usa Yahoshua o Josué en el capítulo 24 de su libro, y leámoslo y se darán cuenta de lo que dijo Yahshua. Ponga mucha atención. Jueces 24 del 24 al 27. Y el pueblo le declaró a Yahoshua o Josué, no le serviremos a nadie fuera de Yahweh nuestro Elohe, y no obedeceremos a nadie fuera de él. Aquel día, en Siquem, Yahoshua hizo un pacto por el pueblo y le dio una regla fija, es decir, lo sometió a la Torá. Yahoshua registró, escribió todo esto en un libro de instrucción de Elohe. Tomó una piedra grande y la erigió al pie del roble en el precinto sagrado de Yahweh. En otras palabras, tomó una gran roca y la levantó en el santuario de Yahweh. Y Yahoshua le dijo al pueblo, miren, esta misma piedra será testigo contra nosotros, porque ella oyó todas las palabras que nos habló Yahweh. Será testigo contra ustedes para que no se aparten de su Elohe. Pregunto, ¿las piedras oyen? No, pues una metáfora. Lo que está diciendo aquí el líder Josué es que él dejó un memorial. Y Joshua dejó un memorial como recordatorio, una roca, una gran roca, un testigo que clamaría cada vez que alguien la viera de que el pueblo juró servir a Yahweh en ese lugar. En otras palabras, es un testimonio, es un memorial. Entonces, toda vez que la gente veía la piedra y decía, esta piedra es cuando aquí Yahoshua hizo un pacto, porque el pueblo hizo un pacto de que iba a obedecer a Yahweh. ¿Qué le recuerda eso? La piedra. La piedra clama, la piedra grita. Sin gritar, pero grita, la gente la reconoce. ¿Qué pasa cuando tú vas a Israel, los que han tenido la oportunidad de ir a Israel, o ven las fotos de Israel y ven las ruinas todas quebradas, destruidas? Las ven y ¿qué dicen? Este fue el templo que fue destruido en el año 70 por Tito. ¡Wow! ¿Y por qué fue destruido? Bueno, porque la invasión romana en ese momento cayó sobre ellos y todo eso. ¿Y dónde está profetizado eso? Lo dijo Yahshua. Las piedras clamarían. Esto es un testimonio de que ellos rechazaron a Yahshua en su tiempo. Rechazaron al Mashiach. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Las piedras clamarían o gritarían. Es una expresión profética testimonial de lo que allí ocurrió por haber rechazado la paz de Yahshua por parte de un pueblo terco, infiel y altivo ante Yahweh. Eso es básicamente lo que dice el texto. Y siempre decíamos las piedras, ¿no? Pensamos que era el curadito que está en la calle, porque de tal manera, y, oh, mira, las piedras como hablan. Es una estupidez, eso no es así. Siempre nos dijeron eso y no tiene nada que ver. Lo que más se acerca a esa idea son los descubrimientos arqueológicos, pero ni siquiera eso es. Esto es un testimonio profético testimonial por haber rechazado al Mashiach. Y Yahshua es tan claro en su expresión cuando tú lees el texto, si conocieras quién te trae la paz, pero lo rechazas. Pero antes de decir esta profecía, Yahshua llora. Al ver la ciudad lloró por ella, porque él es Yahshua, el hijo de Yahweh. Él vio el futuro de Jerusalén. Estoy seguro que él vio en visión las ruinas, cómo la gente era muerta, asesinada por este emperador romano Tito. Y lloró y dijo, wow. Pero antes se lo anunció al fariseo, si estos callan, las piedras van a hablar. Wow, qué sorprendente.
Bueno, mis amados hermanos, espero que estas preguntas y respuestas hayan sido de claridad para muchas dudas que quizás aún tienen, ¿no? Como te digo, estamos preparando más material para reforzar todo lo que ya hemos aprendido y que ustedes puedan no solo aprenderlo ustedes nuevamente, sino que lo puedan compartir, ¿vale? Ingresen a nuestro blog, ingresen a nuestro canal en YouTube para que ahí puedan ustedes disfrutar de toda la información que ahí está, porque es para ustedes, y la puedan compartir con quienes ustedes quieran. Antes siempre les digo, oren a Yahweh para que con su ruaj los dirija en quién sembrar la buena palabra, para que no caiga en mala tierra o no se la devoren los perros o no las mastiquen cerdos que lamentablemente nunca van a recibir la Torah de Abba. Sean sabios, oren en esa dirección también. Ha sido un placer, junto con mi esposa, nuevamente estar con ustedes en este hermoso Shabbat, compartiendo la Torah. Oren por nosotros, oren por nuestras vidas, oren por nuestras familias. Por mi parte, estoy viviendo un momento familiar muy especial con mi mamá. Espero que Yahweh es bueno y su voluntad es perfecta. Para que estén orando por ella, si se acuerdan de mi mamita, ella se llama Alicia. Oren por ella. ah, y, y por todo lo que estamos haciendo en Yahweh. Lo mismo hacemos nosotros con ustedes. Oramos para que Yahweh los bendiga. Intentamos recordarlos a todos en nuestras oraciones y clamamos para que Abba bendiga a su cajal. Y no solo por ustedes, sino por todo aquel que reconoce y proclama a Yahshua en el mundo, en donde quiera que estén, que sean todos bendecidos, pues si amamos al mismo Adón, somos todos hermanos de una misma cajal. Que Yahweh los bendiga a todos, los amamos en gran manera. Shabbat Shalom.